voy a hablarles acerca del valor de la visión. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del valor del líder. Una visión es importante en la vida de una persona, en la vida de una familia, de un líder, de una empresa, porque sin visión, dice la Biblia, mi pueblo perece. El pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de profecía, por falta de visión. Diga conmigo visión. La visión la tenemos que desarrollar cada uno de nosotros, porque cada una de las vidas necesita saber de dónde viene y hacia dónde va. Una pregunta filosófica o una pregunta existencial que en algún momento de la vida uno también realiza. Algunos de nosotros hicimos esa pregunta tal vez a los 15, 16, 17 años. Bueno, ¿y quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿A qué grupo quiero pertenecer? Algunos hicieron esa pregunta más tarde y otros todavía no la han hecho. Hay personas que en un momento tienen claro qué hacer en su vida, pero a causa de las cosas que vienen se desubican. Hay una desorientación. Por ejemplo, ante un sismo, ante un desastre natural, ante un choque, hay un estrés postraumático. Esto provoca que haya una desorganización en la persona. Es normal y es natural hasta cierto punto como mecanismo de respuesta o de reacción que nosotros llegamos a tener. Lo que no sería normal es permanecer ahí. Que ese impacto que ha venido sobre nuestra vida nos choque o cause un shock del cual no podamos reaccionar e incluso nos paralice. De ahí la importancia de ver este tema con cada uno de nosotros o en la iglesia para que nosotros sepamos hacia dónde vamos. En esta semana yo entré así como en un momento de qué pasó en la vida de Moisés, en su ministerio y con el pueblo, el cual tenía como finalidad no solo ser sacado de Egipto, sino ser pasado por un desierto, pero ser puesto en Canaán. Y entraba en esa reflexión precisamente cómo es posible que en 40 años casi 2 millones de personas quedaran postradas en el desierto por falta de visión. La visión es importante para no cansar al pueblo. La visión nos va a marcar una meta a la cual todos tenemos que llegar, o si no es que la mayoría. Por lo tanto, hablar de visión el día de hoy, aunque en otro tiempo se ha estado hablando, la visión siempre será necesaria estarla mostrando para que, así como dice el Señor al profeta Habacuc, escribe la visión en tablas para que corra todo aquel que la lea. Entonces, la respuesta del pueblo o de aquellos que están siguiendo la visión es que tengan claro cuál es la visión, hacia dónde vamos. Dice amén. Vamos a un pasaje en Gálatas capítulo 1 y el verso 15. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 1 verso 15. Dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta hora. Una vez más, Señor, te pedimos que sea tu dirección, tu sabiduría, tu gracia en nuestra vida. Oramos, Señor, para que haya entendimiento, para que haya revelación, Señor, y podamos prepararnos, Señor, podamos estar listos para seguir las instrucciones, Señor, que tú nos das y llegar, Señor, a la meta. En el nombre precioso de Jesús te bendecimos, Señor, y obra en medio de este lugar, en medio, Señor, de cada uno de los que estamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, amén. La visión es importante para todo líder. Imagínese que un padre de familia no tiene claro el cómo proveer para sus hijos. ¿Qué causará en la esposa? ¿Qué causará en los hijos? Seguramente confusión, pero también, además de la confusión, comenzará a manifestarse la queja. La queja es algo que viene a debilitar a una persona, a una familia, a un pueblo. Hoy en día encontramos al mundo quejándose de los malos gobiernos, del clima, se queja de las cosas que se vive en un país, se queja de muchas cosas. Y pensando precisamente en lo que Moisés vivió como líder, como gobernante o como jefe de familia del pueblo de Israel, realmente la vida de Moisés también se debilitó. Aunque era un hombre entrenado, preparado en Egipto, tenía la sabiduría y la escuela de Faraón. La queja lo acabó también a Moisés. En un instante, cuando el pueblo se estaba quejando, cuando el pueblo estaba demandando que Dios trajera respuesta sobre su necesidad, vienen delante de Moisés y hacen un mitin, hacen una marcha, ¿verdad?, en contra de Dios y en contra de Moisés. No había suficientes sepulcros que nos sacaste al desierto para morir. Viene Moisés y le dice a Dios: el pueblo se está quejando. Dios le dice: ¿y por qué clamas a mí? Háblale a la roca. Va Moisés con la vara, golpea la roca brota de ella agua y comienza a suplir la necesidad del pueblo de Israel. Pero esto fue desgastando constantemente a Moisés, de una forma en la que Moisés comenzó también con el pueblo a solamente dar vueltas. La instrucción de Dios era que avanzara hacia Canaán. El dar vueltas en un momento ayuda a ubicarnos dónde estamos y cuánto tiempo hemos permanecido ahí. Es bueno hacer una autoevaluación, un autodiagnóstico. Hay ocasiones que cuando tenemos algún síntoma en el cuerpo, a algunos les da miedo ir al médico, porque si ese diagnóstico o ese síntoma podría diagnosticarse en un tumor, en un cáncer, en una enfermedad crónica degenerativa, entonces entra el pánico. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces uno ya se ve en el sepulcro, entra en esa ansiedad y aún ni siquiera se ha revisado, ni siquiera ha tenido un diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda a revisar dónde estamos ahora. Como iglesia también es bueno podernos evaluar qué hemos hecho, hasta dónde hemos logrado aquello que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, esa autoevaluación, ese autodiagnóstico me ayudará a saber dónde estoy situado ahora, pero sé que ese lugar en el cual me encuentro ahora no es el definitivo, es un momento temporal, es un lugar circunstancial que también me llevará y me pondrá en el siguiente nivel. Pero para ello es importante la visión. En un momento la iglesia se estaba estancando. La iglesia ya no tenía más expectativas de sacar el evangelio hacia el mundo externo. Se había conformado a estar predicando a los judíos. Se había conformado a estar en esos lugares cómodos en donde ya no había desafío. La Biblia dice que cuando la iglesia comenzó a recibir persecución y entre los
perseguidores estaba el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso. Dice la Biblia que Saulo perseguía a los creyentes, y cuando había persecución, en lugar de disminuir y debilitar al grupo, a los creyentes, estos se multiplicaban y glorificaban a Dios de que eran tomados en cuenta de padecer por causa del reino de Dios. Cuando hay un diablo, hermano, que te está persiguiendo, que está poniendo ataques o se levanta en contra tuya, no es para debilitarte, no es para devorarte, es para que la fe y la fortaleza en el cual tú has creído pueda ser aumentada y tú puedas glorificar a Dios, porque el que se levante contra ti lo hará sin el Señor. El que se levante contra ti, hermano, no podrá prosperar. Dice la Biblia, un arma forjada en contra tuya, gloria a Dios. Dios proveerá, Dios suplirá para que tú puedas salir avante, puedas vencer al enemigo. Pero no debes de quedarte ahí. Israel ya había salido de Egipto. Israel ya había salido celebrando lo que Dios había hecho con ellos. Gloria al Señor, hemos participado de la Pascua, nos vemos libres ahora. Pero los enemigos comenzaron a seguirlo. Los enemigos, hermanos, no se quedaron ahí resignados. Y esto nos muestra también una actitud, aun cuando es de un pueblo egipcio, de un faraón que trataba de desanimar al pueblo de Israel, aún podemos aprender esa actitud de ellos. ¿Cuál? No quedarse derrotados, no quedarse resignados. Aquí ya me voy a quedar como aquella viuda. Hoy solo vamos a comer esta torta de harina, esta torta de higos, y mi hijo y yo vamos a morir. Dios no te ha llamado para que tú te quedes resignándote o lamentando un pasado. Dios te ha llamado, hermano, para que aún en medio de esa circunstancia en la que tú estás, ahora puedas continuar hacia adelante. El enemigo, hermano, mientras más perseguía a la iglesia a través de los mismos hombres religiosos, aquellos que consideraban que estaban sirviendo a Dios, se fortalecían esos creyentes y seguían predicando el evangelio. Pero en uno de esos momentos usted sabe que el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor, y precisamente ahí el Señor le cambia la visión, le cambia los planes. Tú has perseguido a la iglesia. El Señor le dijo: dura cosa te es dar contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú estás bateando del lado contrario. Por lo cual el Señor viene y se muestra, y cuando le dice: Señor, ¿quién eres? Es ahí donde el Señor se muestra también y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, ve, porque hay alguien ya entrenado, hay alguien que está preparándose para orar por ti, hermano. Es un momento en el cual también Dios sincroniza los tiempos, y Dios armoniza también con las personas que te van a proveer, que te van a suplir para que tú sigas adelante. Aun cuando el apóstol Pablo había quedado cegado, dice la Biblia que él necesitó de alguien para que lo pudiera llevar a casa de Ananías. Pero una vez llegando a esa casa, Ananías dijo: hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el desierto se me ha aparecido a mí, y ahora el Señor ha dicho que seas sano y que recibas el Espíritu Santo. La visión va a ser más clara en la medida que tengamos la revelación del Espíritu Santo. No puede haber visión lograda o visión alcanzada sin la ayuda del Espíritu Santo. La motivación que tengamos en nosotros es buena, pero nunca suficiente. Necesitamos de un extra. Necesitamos, hermano, de un pilar, en este caso el Espíritu de Dios. El líder necesita desarrollar esa visión. La iglesia necesita saber hacia dónde va. Nosotros no solo estamos de paso aquí, hermano, sino que también tenemos un propósito del por qué y el para qué estamos aquí. No fuimos solo salvos para adorar eternamente al Señor y no predicarle a alguien más, no orar por alguien más, sino que al contrario, adoramos a Dios, pero también bendecimos al que está a nuestro lado. Predicamos a aquel que no conoce de Cristo y le ordenamos en el nombre de Jesús que también se levante
y que continúe caminando con los seguidores de Cristo. Dice amén. Pensé que me habían puesto agua así. Quiero llevarlo a algunos puntos. El número 1, la visión comienza en tu interior. La visión comienza en tu interior. ¿Cómo es esto? Hay ocasiones que si uno no sabe para dónde va, entonces, ¿qué es en lo que se va a ocupar? Cuando la visión no la tienes internamente, tienes que poner atención qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando hay algo o cuando no está algo definido en ti, tienes que comenzar a preguntarte hacia dónde vas. Víctor Frank, en medio del holocausto, él sabía que estaba destinado a morir igual que sus hermanos los judíos. Él sabía que ya no había forma de escapar de esos campos de concentración. Pero cuando él se da cuenta y reflexiona sobre la profesión que él tenía y la manera que podía ayudar a los demás, él comienza a escribir, él comienza a ver la conducta tanto de los agresores como de las víctimas, y él identifica que la condición del ser humano es así: uno someter a otro, el más fuerte someter al más débil, pero que aún el débil tiene posibilidades de crecer, de salir del lugar de tormento y poder hacer algo nuevo con su vida. Eso se da cuenta él, y por eso llega a escribir ese libro, El hombre en busca de sentido. El hombre tiene que tener un sentido, pero va relacionado con una visión. ¿Para qué estoy aquí? El apóstol Pablo, hermano, una vez que ha sido llamado para predicar el evangelio, no hay nada que lo detenga. La iglesia, que en un momento era la que debía darle la mano, es la que le dio la espalda. La iglesia que debía abrirle las puertas es la que la cerró, hermano. Pero el apóstol Pablo continuó predicando, y en ese esfuerzo que él hacía, confundía a la gente, porque provocaba el comentario, provocaba el juicio. En otro tiempo estaba persiguiendo a los creyentes, a los seguidores de Jesús, pero ahora está predicando en favor de él. ¿Qué es esto? ¿Qué onda con este hombre? Confundía. Cuando alguien por ahí se dio cuenta del esfuerzo y de la pasión con la cual predicaba el apóstol Pablo, entonces lo llama a un lugar aparte. Qué hombres tan importantes, hermano, que a veces no son los que están en los lugares como más vistos, más visibles, pero son los que hacen un trabajo en lo secreto. Son aquellos, hermano, que hacen las cosas calladitamente o de manera callada. Calladitamente, de forma callada, y están motivando a otro a levantarse, a hacer algo, a formarlos. Y son los que Dios utiliza para formar los grandes ministros. Bernabé, un significado del nombre que es consolador. ¿A dónde me está refiriendo? ¿A dónde me está llevando ese significado? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es consolador, el Espíritu Santo, que es maestro, el Espíritu Santo que revela las cosas que Jesús habló, y es el que nos va llevando. El apóstol Pablo estaba así. Pablo era un hombre apasionado. En la visión se requiere pasión. En la visión, hermanos, si no hay pasión, va a morir esa expectativa. Esa meta que tú quieras alcanzar, no la vas a lograr. La visión comienza en tu interior. Ese es el punto número 1. La Biblia nos habla claramente acerca de Moisés. Moisés ya había huido al desierto, pero él sabía que tarde que temprano iba a regresar a ver a sus hermanos. Él había dejado una familia, había dejado un lugar donde había nacido. Ahora estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Llegando a ese lugar en el desierto, se encuentra con la visión. Cuando la visión no está dentro de ti, tienes que tomarla de afuera. Hay ocasiones en que tienes que tomarla prestada, pero esa visión la tienes que hacer tuya. De otra manera no va a funcionar. Grupos G12 no puede funcionar a menos que tú y yo nos comprometamos con eso. Casas de Pan no puede funcionar si no hacemos la visión nuestra. En Colombia ha funcionado bien G12, en México no ha funcionado de la misma manera.
Casas de pan no pueden funcionar lo mismo en Miami que lo mismo acá. Nosotros tenemos que adaptar y adecuar también esa visión. Se acerca Moisés a esa zarza y una vez que la ve ardiendo dice: voy a acercarme. ¿Por qué esta zarza arde y no se consume? Cuando él se va acercando, se encuentra con esa voz reveladora, hermano, y mostrándose o mostrando el propósito por el cual Moisés había llegado ahí. Moisés era un pastor de ovejas naturales. Estaba a punto de convertirse en un pastor espiritual, guiar a todo un pueblo. Imagínense eso. La visión era más grande que él mismo. Y es precisamente lo que hace una diferencia en el líder. Es que la visión es más grande que el líder. Pero el líder tiene que crecer con la visión. El líder tiene que apasionarse con ella también, hermano. Dios llamó a Moisés y le dijo: tú vas a llevar a mi pueblo a Canaán. Esa es la visión. Aunque el líder Moisés no logró sino solo llevarlos a la frontera con Canaán, pero ahí estaba otro líder que ya había sido preparado. Hay ocasiones que cuando nosotros, hermano, ya ha llegado al tope nuestras fuerzas, Dios ya tiene preparado a alguien más. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos concluir así como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. No ha sido otro el relevo. Yo he terminado mi carrera, he terminado lo que me ha sido entregado. Qué hermoso poder llegar a esa conclusión o a ese cierre. Hay padres de familia, en el caso de Jacob, que dice la Biblia que sí, ya era un hombre entrado en años, pero aún tuvo la posibilidad de poder reunir a sus hijos y declarar una palabra sobre cada uno de ellos. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y tú acá. Y hermano, tuvo las fuerzas para terminar la carrera. Que podamos tener la energía para terminar la carrera. Mientras estábamos hablando de la forma en la cual Pedro fue utilizado, de repente mi hermano aquí adelante se levanta y dice: pastor, ¿me da permiso de hacerles una pregunta? Y hermano, se levanta con toda la pasión. Que un hombre a los 90 años todavía tenga la pasión por servir al Señor, por obedecer al Señor, hermano, eso no es tan fácil lograrlo. Pero tuvo el celo, tuvo la pasión y poder decir: vamos a ir hacia adelante, escuchar las instrucciones, la palabra que el Señor trae sobre nuestra vida y seguir avanzando. Dice amén a eso. Hay jóvenes que a los 20, a los 25 años ya están batallando con unas de las pruebas, hermano, que muchas veces pueden ser su cárcel, pueden ser su prisión, e incluso para apartarse del camino del Señor. Tenemos que seguir la visión. Diga conmigo: visión. La visión que Dios tiene que Moisés ve en la zarza, ahora es acercarse. ¿Por qué? Porque esa visión la tengo que trasladar al corazón. Lo que yo estoy viendo afuera lo tengo que hacer mío. ¿Cuántos han tenido envidia de la buena? ¿Sí? ¿Ha escuchado esa frase? Envidia de la buena. Es más, cuando alguien está luciendo algún traje, algún perfume, algún auto, alguna casa, ¿qué hace alguno de los que usted conoce? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Es envidiar lo que está logrando el otro? No, es poder decir: qué bueno que has tenido este éxito, este logro en tu vida. Quisiera también que fuera en mi vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a hacer lo que al otro lo llevó para alcanzar esa meta?
Es como aquel líder de alabanza en una iglesia. Llegó Marcos Witt a un lugar, a un concierto, y viene y le dice: Pastor Marcos Witt, yo le quiero pedir en este momento que usted ore por mí y que toda la sabiduría, toda la unción que usted tiene, el Señor la traiga sobre mi vida. Y entonces el pastor Marcos Witt levanta sus manos, las pone sobre ese hombre y le dice: yo reprendo todo espíritu de flojera. ¿Por qué? Porque la unción no se recibe de esa forma. La sabiduría, la habilidad en el instrumento no es de la noche a la mañana. Imagínense si esto fuera así. El grupo de alabanza tiene que estar comprometido, tiene que estar metido sábado tras sábado. ¿Usted cree que en un momento no habría como ese deseo? Ay, la familia está de fiesta, o la familia va a ir o quiere ir a este lugar, y el miembro de alabanza dice: pero yo tengo que estar en el ensayo. Está haciendo un sacrificio. Pero mire, hermano, la recompensa es cuando Dios nos visita. Y uno puede decir: ha valido la pena. Vale la pena morir por una visión. Padres de familia que en un momento se les cierran las puertas. Padres de familia, mamá, que se le ha cerrado la puerta en un trabajo, que han sido despedidos. No se pueden quedar cruzados de manos, con las manos en las bolsas. En un momento tienen que llorar, en un momento tienen que sacar el enojo. Fue injusto ese despido, fue injusto la manera en que me trataron, lo que me dieron, pero tengo que seguir adelante. Y ese padre, esa madre tiene que salir nuevamente a tocar puertas. Esa madre o ese padre tienen que salir nuevamente, tal vez ahí, a estar batallando. ¿Por qué? Porque no se puede quedar de esa manera. Siguiente punto. La visión surge de tu historia. La visión surge de tu historia. ¿De qué forma? La Biblia dice que mientras Moisés estaba en el palacio, él dijo a sí mismo: voy a salir a ver cómo están mis hermanos. Él sabía la historia. Él sabía la gente que era maltratada, qué lazos tenía o qué vínculos había con él. Y dice la Biblia que cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita, vino todo ese torrente, hermano, de celo, de enojo, de rabia, y viene en contra del egipcio, al grado que Moisés comenzó a ver que no había nadie. Lo toma, hermano, y lo mata. La visión viene precisamente de tu historia. No es que nosotros lleguemos a ese punto de dar muerte, de acabar con alguien que tal vez en otro tiempo hizo daño. Hay mujeres, hay niños que han sido abusados. Hay niños, hay niñas que han sido marcadas en su vida. Lidiar con eso en su corazón es generar mucha inseguridad, es generar incertidumbre, es generar temor. Pero muchos de ellos, a pesar del dolor y de la herida que se le ha causado, también son hombres y mujeres que se han convertido en hombres y mujeres con propósito, con bien, con una visión de seguir adelante. Tal vez una fundación, tal vez un líder en una iglesia, tal vez alguien que se ocupe de ayudar a esas personas vulnerables. Es esa historia a la cual estoy evocando. Tengo que regresar a ver mi pasado. ¿Qué ha sido en mi vida? ¿Qué he vivido? ¿Qué es lo que me ha marcado? No es para vivir conmiserado de mí, sino que de ese dolor yo pueda hacer un momento de gloria. Tenemos que hacer que nuestro dolor, hermano, no sea nuestro sepulcro o nuestro lugar de muerte, sino la oportunidad para que la gloria de Dios venga sobre nuestra vida. Aleluya. Moisés estaba lastimado.
Yo recuerdo que me entregaron, así me dice la historia, me entregaron, los egipcios dieron muerte a muchos de mis hermanos, a muchos de mi generación. Y Moisés ya no estaba dispuesto a seguir viviendo de esa manera. El dolor debe provocar en ti un movimiento, una reacción. Tenemos que hacer algo. Hay gente que se está perdiendo y no conoce a Cristo. Tenemos que predicarle. Moisés perdió una generación. Si nosotros nos ponemos en la posición y liderazgo de Moisés, ¿cuántos o a cuántos hemos perdido? No somos líder de una nación, no somos líder de 600,000, 1,000,000 de personas. Tal vez podamos impactar a 10. En la vida dicen los que estudian sobre liderazgo que nosotros en la vida, una persona promedio desde que nace hasta que muere, 80 años, impacta a 10,000 personas en su vida, para bien o para mal. No dejemos que la generación se pierda. Ayudemos a crecer a la generación, a formar a esta generación, para que la generación que viene también puedan unir sus fuerzas y llegar juntos a la meta. Hoy tenemos que hacer algo con los jóvenes. Amén, gracias amor, gracias. Siendo tú y yo unos chavos todavía. Por supuesto que todavía tengo la energía, aunque las mañanas me cuesta levantarme. Aunque las mañanas uno se levanta, hermano, ¿en qué cama dormí? Parece que fue a un lado de las vías, adolorido por todos lados. Tercer punto, la visión llena las necesidades de otros. La verdadera visión es de largo alcance. La visión no es conquistar. Hermano, un joven no puede decir: a ver, te voy a hacer una evaluación. ¿Qué aptitudes tienes? ¿Qué habilidades tienes tú para convertirte en lo futuro en un profesionista? Lo evalúan, le hacen el test, le hacen el examen, y entonces determina el test que puede ser médico, que puede ser abogado, que puede ser X. Ya me di cuenta qué puedo hacer en la vida. No solo por darse cuenta es que lo va a lograr. Tiene que pasar el día a día. Tiene que vivir cada momento, enfrentar a cada maestro. Unos que son barquito, otros que son lancha, hermano, pero otros que son un estorbo para seguir avanzando, ¿no es cierto? Hay maestros que cuando comienzan a dar la clase y les hablan, a ver, en lo que uno entra como alumno es: ¿cómo nos va a evaluar, maestro? Si alguno de ellos dijera: no voy a hacer examen, ay, gloria a Dios, ya pasé. Pero quiero que participes en cada clase 10 veces. Y si me da miedo hablar, no, mejor que haga examen. Maestros barcos. Hay unos que facilitan el conocimiento, pero hay otros, hermano, que te lo hacen imposible. Aunque tú sepas, te reprueban. Vengo a ministrarme con usted. Pero son los que en un momento también nos hacen crecer. La visión llena las necesidades. Yo no voy a terminar el tema que traigo, pero dice la Biblia que en un momento Jesús llevaba 3 días predicando. ¿Usted sabe ese pasaje? Llevaba 3 días predicando. Hermano, qué congreso se aventó ahí el Señor con la gente. La gente a tal grado, hermano, que estaba persuadida, con la atención de ver a ese hombre predicando, que hasta se le olvidaba comer. De repente
empezar una mañana el congreso y siendo las 12 del día, usted comienza a escuchar sonidos raros, ¿verdad? Pero la gente estaba ahí. Después del tercer día Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de ellos. Me llama la atención esto. Si Jesús te dijera: tengo compasión de chicas que han estado viviendo lo que tú vives, y que tú, siendo saciada, siendo cubierta en tu necesidad, te vuelves una líder potencial para darles, ¿qué haces? ¿Tomas el reto? ¿O dices: Señor, no puedo? Lo tomo. Lo vas a tomar en el nombre de Jesús. Las debilidades por las cuales estés pasando tú, cada uno, es la oportunidad de Dios para manifestar su poder en tu debilidad. ¿Por qué? Porque la visión es más grande que el líder. Llamó a los 12 y les dijo: denles de comer. Y me llama la atención este pasaje en Juan, que dice: pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cuando se te presenta un problema, también Dios ya tiene una respuesta. Cuando se te presenta una enfermedad, Dios tiene provista ya la sanidad también. El día martes que llegué ahí al hospital, ahí en Tampico, vi cantidad de personas esperando información, esperando alguna noticia, algún diagnóstico. Me tocó ver a varias personas en crisis. Cuánta necesidad. La visión, diga conmigo, la visión es más grande que su líder. Pero el líder necesita de otros para alcanzarla. La Biblia dice, hermano, ya con esto termino. La Biblia dice que estaban en un tiempo de batalla. Israel y Judá del sur, Israel del norte, Judá del sur. Israel se había dividido, 10 tribus de un lado, 2 tribus de la otra. Pero llegó un momento en que estaban peleando con los asirios. Y entonces entre los reyes comienzan a establecer acuerdos. Se llama a uno al otro y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a ir al frente de la batalla, tú vas a estar en la retaguardia. Pero si el enemigo viene contra nosotros y es mucho más grande que nosotros, que mi pueblo, tú vas a ayudarme. De la misma manera, si yo veo que tú te estás debilitando frente al enemigo, yo haré fuerza contigo, uniré fuerza contigo. Así es de que enfrentaremos al enemigo juntos. Cuando esto se da a nivel iglesia, hermano, es una cosa tremenda. Es una unidad en la iglesia, de manera que aun cuando estés pasando un momento difícil, una prueba, hermano, en la cual digas: no puedo salir de aquí, me resulta sumamente difícil, qué bueno encontrar una red de apoyo. Qué bueno encontrar a alguien que te diga: ¿sabes qué? Estamos orando, estás pasando por este momento, pero quiero hacerte saber que seguimos clamando por ti. Qué padre es eso, hermano. Esta familia allí en Tampico, el saberse que es única allá, porque toda la familia está en el Estado de México.
Y que alguien vaya y le diga: ¿sabes qué? Estamos contigo, estamos orando por tu vida, estamos orando por tu familia. Es el descargar ahí, hermano, ese sentimiento que trae, esa emoción, y poder creer que hay alguien más interesado en tu problema, en tu necesidad. Y sabes algo, en lugar de debilitarte o de mantenerte ahí, hermano, te motiva a seguir adelante y te abre la posibilidad a ver un milagro de Dios. Este hombre dijo: esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios. Esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. De esta manera es que Israel se pudo mantener en la batalla hasta lograr la victoria. ¿Cuál es tu visión? Estuve a punto de enojarme con Moisés, pero lo que pude concluir también es que cuando un pueblo, a pesar de las señales y de los milagros que ve en su vida, su corazón está endurecido para no seguir creyendo que el Dios que los sacó de Egipto era poderoso también para meterlos en Canaán. No hay nada más difícil, dijo el Buki, que un corazón endurecido. El corazón endurecido. El corazón endurecido estorba a los milagros de Dios. Cerremos un momento nuestros ojos.